Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Estados Unidos hay controversia por los funcionarios que Trump quiere nombrar frente al Departamento de Salud. ¿Cuál es el problema? Opositores en Colombia dicen que la reciente elección de un magistrado de la Corte Constitucional podría hacer peligrar la democracia. ¿Tienen razón? La jefa de la policía de Berlín ha pedido a los judíos y a los gays tener más cuidado en ciertos barrios. ¿Cómo entender semejante advertencia? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 21 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una gran controversia se ha generado en Estados Unidos por los nombramientos que el presidente electo, Donald Trump, quiere hacer en el sector de la sanidad. La semana pasada, Trump dijo que como secretario de Salud nominará a Robert F. Kennedy Jr. I nominated him for, I guess, if you like health and if you like people that live a long time, it's the most important position, RFK Jr. Según Trump, ese es un puesto clave si uno quiere que la gente viva más. Kennedy Jr., de 70 años, hijo del exfiscal Bob Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, ha sido abogado ambientalista y ha causado auténtico revuelo al afirmar repetidamente que las vacunas causan autismo. The science is so overwhelming on the link between vaccines and autism, it needs no further research. Trump también quiere nombrar frente a programas de salud como Medicare y Medicaid, dirigidos a los mayores y a los más pobres, a Mehmet Oz, conocido como Dr. Oz, de 64 años, profesor emérito de medicina de la Universidad de Columbia y celebridad mediática. Welcome to the official Dr. Oz YouTube channel. Providing you with the knowledge and tools that you need to live the good life is my mission. Para que Kennedy Jr. sea nombrado y maneje anualmente 1,7 billones de dólares, es decir, 1,7 millones de millones, se requiere la aprobación del Senado. ¿Cómo entender su nominación y la de Oz? Llamamos ayer al divulgador científico Luis Quevedo, que conoce bien Estados Unidos. La administración Trump ha nominado a dos figuras bastante controvertidas para liderar áreas clave de la salud pública en Estados Unidos. De un lado, el Dr. Oz, propuesto para dirigir los centros de Medicare y Medicaid Services, y Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos. Selecciones que han generado, seguro expectativas, pero también críticas y que debemos analizar desde los datos. El Dr. Oz es una figura mediática con credenciales académicas sólidas, un título médico, un MBA de Wharton. Sin embargo, su historial como divulgador plantea ciertas dudas. Según un estudio publicado en el British Medical Journal en 2014, solo el 46% de las recomendaciones en su programa tenían respaldo en estudios científicos, el 39% carecía de evidencia y un 15% era directamente contrario a la evidencia disponible. Luego, ¿qué decir de Robert F. Kennedy Jr., abogado ambientalista, sí, pero figura histórica de la oposición a las vacunas que debe liderar una institución clave en la salud estadounidense? Su posición contraria a las vacunas contradice décadas de estudio que han desmentido cualquier relación de la vacunación y el autismo. Además, la Asociación Americana de Salud Pública ha cuestionado su capacidad para gestionar una agencia de esta magnitud, citando, entre otros, su falta de experiencia técnica y un historial de declaraciones que erosionan la confianza en la ciencia. En conjunto, son nominaciones que representan un giro hacia liderazgos que priorizan narrativa personal sobre consenso científico y estamos en un contexto que no nos lo permite. Desafíos sanitarios globales, manejo de pandemias, aumento de enfermedades crónicas. Ahora, la capacidad de liderar basándonos en la evidencia es claramente determinante para el futuro de la salud pública en Estados Unidos y en el resto del mundo.
El martes tuvo lugar en el Senado de Colombia, en Bogotá, una votación que pueda influir en el futuro de ese país y, según algunos, en el futuro de su democracia. Ese día, los senadores eligieron como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al abogado Miguel Polo. Polo derrotó a los otros 2 candidatos. Todos integraban la terna enviada al Senado por el Consejo de Estado. Miguel Polo, que ha trabajado en la rama judicial, fue elegido, entre otros, por los senadores gobiernistas. En X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro los felicitó por su gran triunfo. Pero ojo, porque en la oposición han lanzado una voz de alerta. Dicen que Petro podría controlar la Corte Constitucional y así, aunque no hay mucho tiempo, abrir el camino hacia una asamblea constituyente. Esto dijo ayer en Blue Radio la senadora uribista Paloma Valencia. Evidentemente esta es una elección muy importante porque el gobierno, y es muy bien sabido en el Congreso, está buscando tener mayorías en la Corte. Se hablaría de la posibilidad de que avalen una constituyente. Es una versión que no es de esta semana ni del anterior, sino de tiempo atrás. La pregunta es esta, Jorge. ¿Tienen razón los opositores cuando dicen que Petro quiere convocar a una asamblea constituyente por decreto? ¿Cómo se puede entender este asunto tan complicado? Paz, el temor de algunas voces de oposición se basa en lo siguiente y voy a tratar de explicarlo. La Corte Constitucional fue creada en Colombia por la Constitución de 1991 y es un tribunal muy respetado. Por ejemplo, en 2022 aprobó el aborto y la eutanasia. Su función esencial es vigilar que los decretos, las leyes y las reformas a la Constitución sean constitucionales. En la Corte hay 9 magistrados. Hasta el martes, 3 de ellos eran considerados ideológicamente próximos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno había sido incluso secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández Andrade. Justamente con él venía trabajando Miguel Polo, que en todo caso cuenta con 18 años de experiencia en la Corte y que fue elegido ese mismo martes por los senadores como miembro del tribunal. Tras conocer el resultado de la votación, Polo habló. De mi parte, lo he dicho y lo repito, no pueden esperar nada distinto a una sujeción total a la Constitución y al principio de legalidad. Seré un garante de los derechos de todos los colombianos y trataré fielmente de cumplir con cada uno de los postulados, principios y derechos que ahí se prevén. Ahora, ¿cuál es la inquietud de algunos con respecto a Miguel Polo? Que como él fue elegido con la ayuda de la bancada del gobierno y del gobierno, creen que en la Corte Polo va a ayudarle a Petro, que lo puede favorecer. Eso por un lado. Por el otro, Petro, con la elección de Miguel Polo, tendría 4 magistrados de 9 en el alto tribunal. Y a esto se suma otra cosa, atención, y es que el próximo año el Senado debe elegir a otro magistrado de una terna que debe enviar el presidente de la República. ¿Qué significa eso? Pues que a mediados de 2025 Petro quedaría con 5 magistrados de un total de 9 y podría controlar algunas decisiones de la Corte Constitucional. En definitiva, la oposición teme que si eso llega a ocurrir y el presidente convoca a una constituyente por decreto, la Corte declararía constitucional ese decreto y Petro podría terminar gobernando más allá del 7 de agosto de 2026, fecha en la que debe entregar el poder. En las últimas horas, en su cuenta de X, Petro volvió a insistir en que la reelección no le interesa y que él ya votó en contra de ella en épocas del expresidente Álvaro Uribe. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El martes causaron sorpresa en gran parte de Europa unas declaraciones que dio la jefa de la policía de Berlín, Barbara Slowik. Fue en el diario Berliner Zeitung, donde ella pidió a judíos y a homosexuales tener más cuidado en ciertas zonas de la ciudad.
¿Cómo se entiende que quien dirige al cuerpo policial de la capital de Alemania haga una solicitud de esas características a los homosexuales y a los judíos? Llamamos ayer a Berlín a Rosalía Sánchez, corresponsal del diario madrileño ABC y de la cadena radial COPE. Lamentablemente no es un fenómeno nuevo. Desde el 7 de octubre del año pasado el conflicto en Oriente Medio se ha trasladado a ciertas zonas de Berlín, de las grandes ciudades alemanas en general. El Consejo Central Judío, igual que organizaciones de derechos civiles, denuncian las situaciones de acoso, de agresiones. Los estudiantes judíos están abandonando las universidades, padres que temen enviar por la mañana a sus hijos a los colegios, y la kipá desde luego se ha dejado de llevar en la calle, lo cual es terrible que vuelva a suceder en Alemania. Pero no es, como podría parecer, que los alemanes se hayan vuelto agresivamente antisemitas desde la extrema derecha como en los años 30 del siglo pasado, sino que se trata de un fenómeno de violencia organizada, según ha ido comprobando la policía a medida que se acumulan los procesos judiciales, porque al principio parecían expresiones de violencia más o menos espontánea, relacionadas con manifestaciones de solidaridad con Gaza, que acababan sistemáticamente en enfrentamientos muy violentos con la policía, pero cuando se ha ido deteniendo, identificando a esos elementos violentos, pues resulta, por ejemplo, que la mayoría tiene el mismo apellido, Barbak, que es una familia, un clan muy extenso que procede de la ciudad Khan Yunis, de la región suroccidental de Gaza, a solo 20 kilómetros de la frontera con Egipto, y que desde el inicio del conflicto ha introducido a más de 300 de sus miembros ilegalmente en Alemania. En Berlín envía siempre a los menores a amedrentar con pintadas o con insultos a los judíos o a estas manifestaciones violentas que decía, y a medida que van cumpliendo la mayoría de edad y por tanto tendrían que responder ante los tribunales, son sustituidos por sus primos más pequeños, podríamos decir. Solo este año y solo en Berlín se han presentado más de 5.300 denuncias que han dado lugar a 3.200 procesos judiciales, pero solo a 20 condenas por esto que explico de los menores de edad. De manera que lo que constata ahora la jefa de policía de Berlín, Barbara Slowik, es algo que los berlineses ya están viviendo desde hace tiempo. Sabes que no debes mostrarte abiertamente judío en público o tampoco homosexual en determinados barrios donde estos clanes musulmanes y delictivos, porque están muy relacionados con el crimen organizado, tienen más influencia, que en Berlín fundamentalmente son los distritos de Kreuzberg y de Neukölln. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ucrania lanzó ayer por primera vez contra Rusia 12 misiles Storm Shadow fabricados por el Reino Unido. Se suman a los ATACMS estadounidenses que empleó el martes. Por otro lado, Estados Unidos, España, Grecia e Italia cerraron sus embajadas en Kiev ante la amenaza de un ataque ruso. Y países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia distribuyeron folletos a sus ciudadanos para que sepan qué hacer en caso de una ofensiva de la aviación rusa que los deje sin agua y sin luz. Tras la cumbre del G20 en Río de Janeiro, dos líderes mundiales se han quedado en Sudamérica. El presidente de la China, Xi Jinping, permanecía ayer en el Brasil con el presidente Lula da Silva. Los vínculos entre los dos países son muy fuertes. El comercio bilateral supera los 140.000 millones de dólares al año y más del 30% de las exportaciones brasileñas van a parar a territorio chino. Por otra parte, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, estuvo aquí en la Argentina con el presidente Javier Milei. Hablaron, entre otras cosas, de crear una alianza internacional de derecha. La casa de subastas Christie's acaba de vender un cuadro del pintor surrealista belga René Magritte por $121.200.000. Terminado en 1954, se titula Imperio de Luces y muestra la diferencia entre el día y la noche en una casa junto a un lago con árboles. El comprador cerró el trato por teléfono. Menos de 20 cuadros han superado los 100 millones. El más caro fue adquirido en una subasta en 2017 en Christie's. Se titula Salvator Mundi, el Salvador del mundo. Se atribuye a Leonardo da Vinci y un príncipe saudí pagó por él $450 millones. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.